Bueno, y como veníamos mencionando, vamos a dedicar un ratito, ¿no?, a conversar sobre la charla que hubo el día de ayer en el PIT-CNT, con la presencia de Thiago Ávila, un lanzamiento de la flotilla humanitaria de Uruguay con destino a Gaza. Realmente, como como comentábamos, a sala llena, ¿no? Un montón de gente en la sede del PIT-CNT, con esta presentación especial de este capítulo uruguayo. Hay algo que destacaban de que no es la primera vez que Uruguay representa en la flotilla, sino que, bueno, es una forma más organizada de este núcleo de Global Sumo de Uruguay, organizado esta vez para que vayan más personas de Uruguay a la delegación. Y también, bueno, Thiago, como recordaba, la participación de Ana Zumarragurdi, ¿no?, que estuvo sumada el presente el día de ayer en la flotilla pasada. Y también, bueno, explicando un poco de la necesidad de por qué la flotilla, por qué se genera esta flotilla, la necesidad de organizarse, la formación del capítulo uruguayo global, y también muchas comparaciones importantes, ¿no?, de Uruguay con Gaza, ¿no?, explicando, bueno, lo que pasa, por qué aumenta en Uruguay los combustibles, la comida, qué es lo que está pasando a nivel global, bueno, con la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán, toda esa mezcla de cosas, de, bueno, solidaridad también internacional, se habló mucho de Cuba también, con Palestina, que hicieron destacamentos muy interesantes y también con preguntas interesantes por parte de, bueno, la audiencia y también, como veníamos comentando, los medios de comunicación. Y, bueno, la participación de Thiago, de Fernanda Aguirre también por el PIT-CNT y de Mirta Vilar, la periodista, como presentante, ¿no?, de este capítulo uruguayo. Claro, él decía en un momento, en esto de cómo repercute en nuestro país lo que está pasando en el mundo. Él hablaba de esto, del aumento de los precios, ¿no? De que la gente va al supermercado y se encuentra las cosas más caras, el combustible más caro, y la gente, se veían entre el público uruguayo que estaba ahí caras de asintiendo eso. Claro. Mañana suben los combustibles justamente a partir del 1 de abril, producto de la guerra que impone Trump y Netanyahu en Medio Oriente. Y fue muy interesante. Pero si les parece, podemos compartir un primer audio que tenemos, parte de lo que él decía ayer, en el que habla de, bueno, la importancia de iniciativas como estas, el papel que cumple que la gente se organice y que se sume, el momento histórico en el que estamos. Él dice, es un momento en el que se define qué va a pasar con el mundo. Escuchamos a Thiago Ávila. En las próximas semanas, meses, quizá años, están siendo definidos el futuro y cómo serán las próximas generaciones en el mundo. Si nosotros viviremos en una sociedad libre de la explotación, libre de las opresiones, libre de la destrucción de la naturaleza, o si no, o si seremos gobernados por ese pequeño grupo de personas que se beneficia de toda la destrucción. Un grupo liderado por billonarios del complejo industrial militar que lucra con la guerra. Que cada vida palestina sacada por una bomba de 2.000 libras en su cabeza es un poco más en el lucro trimestral. O billonarios de las big techs que intentan controlar cada aspecto de nuestras vidas y que también viene su manipulación como manera de expandir su capital y lucrar más con la opresión, el control de las personas. O aún peor, ser gobernados por estos que son criminales de guerra, como Benjamin Netanyahu, que prefiere poner todo el mundo en una guerra sin fin, de que abrir mano de sus privilegios, porque él depende de la guerra para mantenerse en su gobierno con una coalición de extrema derecha en su país. Si no, él va a ser literalmente preso por sus crímenes de corrupción en Israel o por sus crímenes, que ya es un forajido de la justicia del Tribunal Penal Internacional, por asesinar niños palestinos de hambre en un bloqueo que tiene una escalada en octubre de 2026, pero que es parte de 8 décadas de genocidio, limpieza étnica, que se estructuró en Palestina en un estado de colonización y apartheid, y que es regido no por una religión, sino que por una ideología racista y supremacista llamada sionismo. Y aún peor que Netanyahu es ser regido por el señor de la guerra, por el criminal de guerra Donald Trump, un pedófilo, que hay que decir, yo lo siento tener que decir eso en un momento como ese, pero hay que decir, y que prefiere también poner todo el mundo en una crisis sin fin que asumir la responsabilidad por sus crímenes y sus violaciones. Concretamente, esos sectores tienen una capacidad tan extraordinaria de manipular a la gente que desde más de 5 meses las búsquedas y la información sobre lo que pasa en Gaza
disminuyó más de 90% de los noticieros de grandes proporciones en la mayoría de los países. Y las búsquedas en Google sobre los archivos Epstein en el último mes, desde que Estados Unidos e Israel empezaron a bombardear a Irán, disminuyó 95%. Entonces ellos tienen su capacidad de manipular las cosas, pero a las custas de poner todo el mundo en jaque. Y nosotros hemos que actuar, porque no queremos ser gobernados por Trump, Netanyahu y estos billonarios. Queremos una sociedad que sea distinta, que sea de nuestra clase, para que nosotros podamos vivir con el buen vivir en los pueblos, tener la felicidad genuina, tener el derecho de vivir en paz, como decía Vitor Jara, vivir libre de la colonización, que también denunciaba un uruguayo, Eduardo Galeano, que con su libro cambió tantas vidas en las venas abiertas de Latinoamérica. Nosotros tenemos la tarea, como José Artigas hacía siglos atrás, como José Martí, como Simón Bolívar, como tanta gente de la historia de nuestro continente, de luchar contra un nuevo proyecto colonial, contra la doctrina Monroe, que es desde allá, pero que ahora está aún peor. Ahora viene con las peores prácticas del imperialismo en su etapa tecnofascista, que trae las cosas que aún estamos tentando comprender cómo son y cómo funcionan, y que tiene Gaza como su principal laboratorio de los métodos de violación y agresión. Entonces, cuando nosotros nos unimos para una actividad como esta, es comprendiendo que los tiempos no son fáciles, pero cuando estamos unidos, tenemos condición de actuar. Y a veces, la historia comprueba eso, la historia de la lucha anticolonial, la historia de las revoluciones, que cuando los pueblos están unidos en esa grande marcha histórica, con una estrategia buena, con una capacidad organizativa y con mucha disposición de luchar la gran batalla histórica de cada momento, los pueblos se tornan invencibles. Y también hay que comentar, bueno, el público que nos hacía recordar Valerio, a sala llena, como veníamos mencionando, se habla de entre 400 y 500 personas en el PIT-CNT. Hubo un momento que la gente quería salir y no se podía salir, ¿no? Por la cantidad de gente que había en la puerta, había que esperar a que los demás salgan. Bueno. Y también, bueno, cuando Tiago fue a hacer las entrevistas a los medios, se pedía, por favor, esperen a que Tiago termine y ya todos pueden salir. Pero un público realmente comprometido, me parece. Mucha gente, digamos, sin una organización, ¿no? Que no lleva una organización, sino suelta, gente suelta, comprometida, que iba, sí, de corazón a escuchar, a participar. Muchas preguntas también. Eso, y preguntas muy interesantes, ¿no? La participación de la gente, ¿no? Sí, y que no dio tiempo, seguramente había mucha más gente que quería preguntar, pero no daba el tiempo para todos, ¿no? Pero hubo preguntas que dispararon intervenciones muy interesantes de Tiago, como esto que estábamos escuchando. Exactamente, muy interesantes y también distintos planteos. No era algo que se repetía las preguntas. Bueno, gente que decía, ¿cómo uno puede seguir y organizarse sabiendo que hay compatriotas que llevan el uniforme de ellos, claro, ¿no? Claro. Allí asesinando palestinos. Cosas muy interesantes. Tiago también lo que planteaba es bueno que en Brasil las armas que asesinan jóvenes son las mismas que son testeadas en los cuerpos de los palestinos, y ahí salió una discusión muy interesante. Mismo se veía mucho diálogo entre la gente, ¿no? Conversando de las reflexiones que hacía Tiago, que habría muchísimo para comentar, y bueno, que no dio el tiempo realmente. Sí. A propósito de eso, él habla de el tema de la complicidad y el papel de los gobiernos progresistas. Vamos a hablar también de la cuestión de la complicidad. De hecho, yo creo que las dos preguntas están totalmente conectadas. Una cosa fundamental es comprender que los gobiernos tratan la relación con la entidad sionista, con el régimen israelí, como una cosa estratégica, fundamental, cuando de hecho no lo es. En Brasil, por ejemplo, es responsable por 1% de la balanza comercial. ¿Se dice balanza comercial en español? Bueno, de la balanza comercial. En Uruguay yo creo que no es una proporción mucho mayor que esa. Por tanto, sería irrelevante en el sentido comercial. La otra cosa es que los daños que eso trae a gobiernos, especialmente a gobiernos que buscan su soberanía, muchas veces no son calculados en eso. Porque con los asesores militares israelíes, con los equipos de hipervigilancia, las aplicaciones de espionaje,
Eso viene también con un proceso de criminalización de los movimientos sociales, de impulsionamiento a la extrema derecha en el país y de gradativa pérdida de soberanía, sea tecnológica, militar, y que eso trae e impulsiona a los que quieren destruir la sociedad uruguaya, que es lo que la extrema derecha intenta hacer en todo el mundo. Entonces, un gobierno progresista que apoya cualquier relación con los sionistas está cavando su propia cueva. Se están cavando su propia cueva, su propia tumba, diríamos acá, ¿no? Claro, sí. Ellos dicen la cova, la tumba en portugués. Los gobiernos progresistas que son cómplices del sionismo se cavan su propia tumba, decía Tiago Ávila. Eso es toda una definición. Sí. Sí. Le preguntamos nosotros cómo se financia la flotilla Global Sumud. Desde Israel han dicho, a veces los acusan de estar patrocinando el terrorismo, que lo financian organizaciones terroristas, a ellos mismos, que ellos son terroristas. Tiago decía, a mí, como persona, con mi nombre, me han dicho que soy un terrorista. Vamos a ver lo que nos decía Tiago Ávila sobre eso, cómo se financia esta iniciativa de la flotilla y bueno, quiénes son los que la promueven. La Global Sumud Flotilla tiene muy claro, y ahora que estamos empezando acá en Uruguay, tenemos ese compromiso de que la Global Sumud Flotilla es independiente de cualquier gobierno y de cualquier otra organización. Queremos ser una organización de gente común. Entonces, si estamos empezando aquí en Uruguay, con mucha alegría que estamos empezando, hemos que movilizar a la gente de que para nosotros preferíamos coger el mundo con el trabajo de hormiguita para movilizar mucho más gente, donando pequeñas cantidades, o algunas que tienen más condiciones, donando un poco más, de que aceptar dinero de cualquier fuente que sea que comprometa nuestra independencia. Eso es importante para nosotros. Entonces, todas las misiones que hicimos, no solamente esas, las misiones que hicimos para intentar romper el cerco antes también, ustedes saben tal vez de tantos otros intentos nuestros, que también fuimos bombardeados, también fuimos atacados, también fuimos derrotados por el lobby, por la movilización burocrática, tantas otras veces. Pero nuestra movilización es siempre así. La gente donando para Nación Emancipadora de Solidaridad con el pueblo palestino. Nosotros incentivamos que las personas donen también para acciones que son estrictamente humanitarias. La Global Sumud Flotilla es una acción humanitaria, pero no es estrictamente humanitaria, porque nosotros no solamente hablamos de llevar ayuda, sino que decimos que el pueblo palestino no debería necesitar ayuda, no debería estar bajo cerco, y por eso es una acción directa también, no violenta, de solidaridad, pero es una acción directa. En ese sentido va más allá que solamente una misión humanitaria. Y ahí lo que pasa es que Benjamin Netanyahu nos ataca directamente. Anteayer el ministro de Relaciones Exteriores hacía un ataque directo a mí, yo en cuanto persona también. Y siempre dicen lo mismo, son terroristas llevando armas para atacar a Israel. Nuestra batalla es dura en la comunicación, creo o no, porque cuando nosotros éramos un bote de 12 personas, porque era el único bote que teníamos, porque desafortunadamente nuestros esfuerzos financieros no son tan buenos cuanto ellos dicen, entonces nuestros botes son viejos, la capacidad que podemos llevar, siempre podríamos llevar mucho más gente, porque hay miles, docenas de miles, a veces cientos de miles de personas que quieren ir, pero es más allá de nuestra capacidad operacional, de finanzas, de preparar barcos. Por más que tengamos gente preparando los barcos allá tanto tiempo. Pero éramos 12 personas en un bote y Netanyahu decía eso, terroristas llevando armas para atacar a Israel. Pero era tan difícil para él hacer eso, que las personas trataban eso con seriedad, porque estaba Tiago con la guitarra y Greta con el gorro de sapo. Entonces era difícil para él. Pero cuando las misiones crecen, e incluso cuando tenemos más diversidad en el mundo, cuando más países del sur global vienen, ellos intentan otra vez, porque ahí va a tener más gente y pueden intentar deshumanizar a la gente. Entonces tuvimos una presencia de los países árabes muy bonita en la última vez. Mucha gente de Tunisia, mucha gente de Turquía, no es exactamente un país árabe, pero tenía una presencia de Turquía muy buena también. Y ahí ellos focaban los ataques en ellos. Pero siempre van a intentar decir que es una terrorista llevando armas para atacar a Israel. Ahí nosotros derrotamos esa narrativa de ellos. Con nuestra comunicación, mostrando que es gente común, mostrando que nosotros vamos en solidaridad con el pueblo palestino. Cuando derrotamos eso, ahí ellos cambian.
Ellos no paran de nos atacar, pero el cambio de estrategia pasa de ser, es un bote selfie, hacen eso para aparecer, hacen eso porque son egocéntricos y cosas así. Y bueno, ahí nosotros tenemos que decir, no, hacemos eso por Palestina, no vamos por nosotros, y tenemos que tratar de eso, porque cuando ellos nos llaman terroristas, nos comunicamos mostrando quién somos. Cuando mostramos quién somos, nos acusan de solo hablar de quién somos. Ahí volvemos a hablar, no, hacemos eso por Palestina, porque vive un genocidio, limpieza étnica, tenemos que derrotar el sionismo. Ahí vuelven a nos llamar de terroristas otra vez. Ahí humanizamos a la gente, mostramos quién somos y vuelven a llamar de ególatras. Es un proceso difícil luchar contra esa máquina de propaganda gigante. Lo que sabemos es que, en cuanto ellos gastan billones de dólares todos los años en su propaganda para nos atacar y sobre todo para atacar el movimiento de solidaridad pro Palestina en el mundo, nosotros con misiones humildes, con poca estructura, ojalá que tuviéramos más, causamos un daño a sus mentiras que ellos no logran recuperarse. Bueno, ahí compartíamos al menos unos fragmentos de lo que decía Tiago Ávila ayer en el PIT-CNT, en esta presentación de la Global Sumud Flotilla de Uruguay. Y después conversó también con los medios de prensa y le preguntaban, bueno, cómo va a ser, qué es lo que va a pasar concretamente. Bueno, él decía, se explicaba, todavía se está terminando de organizar y de cerrar una lista. Lo cierto es que van a haber uruguayos que participen. Ya los hubo en la última misión, claro, pero esta vez la idea es que vayan, digamos, como una delegación propia de Uruguay en la próxima misión de la flotilla. Pero bueno, todavía se está terminando de organizar y de definir esa lista, digamos. Él decía, hay gente que no solo son figuras públicas que participan, claro, sino también se necesita gente que tenga conocimiento técnico de las embarcaciones, exactamente. Mecánicos. Desde todo ese lado. Así que bueno, lo cierto es que a partir de esta presentación, lo que está definido es que participen uruguayos en la próxima flotilla hacia Gaza. Hoy a las 3 de la tarde va a estar en el auditorio de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado en Buenos Aires, para hacer lo mismo que hizo acá y hacer la presentación. También dicen que van a anunciar los nombres hoy ya. Argentina tuvo un par de ex legisladores que fueron detenidos en la anterior. Veremos cómo es de grande, ¿no? Y quiénes componen esta flotilla, esta delegación para la flotilla, pero hoy, 3 de la tarde, o sea, 24 horas, 20 horas antes, o 18 horas antes de lo de ayer, va a estar, no llega a cumplir un día que está haciendo lo mismo en Buenos Aires. Y en la página web de la radio, radio36.com.uy, está la conferencia completa. Compartimos algunos fragmentos acá. Si la quieren escuchar completa, y difúndanla. Y difundirla, exactamente. Está en la página de la radio.